Bueno, muy bien. Bueno, vamos a comenzar la clase. Gracias por venir. Bueno, estamos en Parashat Beshalach. Parashat Beshalach está caracterizada por el cruce del mar a la salida de Egipto. Es la salida de facto de Egipto. Y termina con otro episodio muy importante, que es el episodio de la guerra contra Amalek. La primera vez que aparece Amalek como enemigo del pueblo de Israel. Y comienza la parashá diciendo que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿sí? Que no fueron por el camino de los Pelishtim, ¿bien? Dijo Hashem, no vaya a ser que vean la guerra y que se arrepientan de salir y de querer ir hacia la tierra de Israel y se vuelvan para Egipto. Es decir, que la decisión del trayecto que va a seguir el pueblo de Israel es una decisión estratégica. ¿En función de qué? De la guerra. Por lo tanto, Rashi nos dice sobre el siguiente versículo, dice, Vayase Elohim et ha'am derech hamidbar yamsuf, y Dios desvió al pueblo hacia el desierto del mar de los juncos, Vahamushim alu bene Israel, meres Mitzrayim. Lo mencionamos la semana pasada. Y dijo Bajamushim, la semana pasada lo dijimos como que era un quinto, pero la traducción simple de la palabra Hamushim es armados. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice? El segundo versículo. Bien preparados. Ok. Aquí dice Hamushim, la traducción normal es armados. Bien. Rashi dice en Hamushim ela mezuyanim, es decir, armados con instrumentos para ir a la guerra. Entonces, efectivamente, los hijos de Israel en nuestra parasha se encuentran con dos guerras. Una primera guerra para la que están preparados y a la que no van, que es por el camino de los filisteos. Pero salen con armas, ¿sí? Tienen sus tanques, tienen sus aviones, tienen sus granadas, tienen todo preparado. Y al final de la parasha, la guerra contra Amalek. Bien. Inmediatamente, cuando empieza nuestra parasha, eh, y Hashem les hace rodear por todo este camino, y alrededor de todo este cántico del mar, nos dicen nuestros sabios que cuando llega el pueblo de Israel al borde del mar y ven que los egipcios les están persiguiendo, entonces el Midrash nos cuenta que el pueblo se divide en cuatro grupos. Bien, ¿cuáles son estos cuatro grupos? Dice el Midrash, dice, cuatro grupos había al borde del mar, uno que decía, tirémonos al mar, ya de perdidos al río, si nos ahogamos, mejor ahogarse que morir por los egipcios. Uno que decía, volvamos a Egipto, ¿sí? Levantamos las manos, bandera blanca, ya está, volvemos para ser otra vez los esclavos. Otro que decía, hagamos la guerra. Y el último que decía, recemos. Bienvenida. Recemos. Bien. Vamos a pedirle a Hashem que nos salve de esta. Como explicaste muy bien en tu vídeo. Cuatro tipos de actitudes. Yo lo veo todo. Aquel que dijo, tirémonos al mar. La Torah, ¿cómo le respondió? Idyatzebu ur'u et yeshuat Hashem. Quedaos quietos y fijaos cómo Dios os va a salvar. Aquella que dijo, Nashuv Mitzrayim, le Mitzrayim, volvamos a Egipto. ¿Cómo le dijo Hashem? Que Hashem reitem en Mitzrayim, como habéis visto a Egipto, no lo volveréis a ver nunca más. Aquel que dijo, hagamos la guerra, ¿qué le dijo Hashem? Hashem y lahem, Dios va a pelear por vosotros. Y aquel que dijo, recémosle a Dios, ¿qué le respondió Hashem? Veatem taharishun. Y vosotros vais a quedar callados, en silencio. No van a rezar. ¿Sí? Interesante. Es decir, no solamente es que no van a, sino que no quiero nada, no quiero escuchar una mosca. ¿Bien?
según el grupo que dice vamos a la guerra, lo puedo entender, porque a fin de cuentas, ¿cuántos judíos salieron de Egipto entre 20 y 60 años? Lo dijimos la semana pasada, 600.000. Y dijimos que estaban Hamushim, estaban armados. ¿Bien? ¿Cuántos egipcios venían? Muchos más. No, ¿No? no. Venían 600 carros y en cada carro había 3 egipcios. Serán 1.200, muchos más. 1.800. ¿Sí? Éramos muchísimos más. Y aquí están los tanques. ¿Sí? ¿A qué esperamos? ¿Vamos? Es más, a nivel sentimental lo puedo entender. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que vienen a buscarte? Los que te esclavizaron, los que mataron a tu padre, los que mataron a tu bebé, los que mataron a... ¿Sí? Y ahora tienes la oportunidad de coger y desquitarte, entre comillas, ¿no? De decir, wow, es que la liberación, o sea, ¿cómo me libero de la opresión que tuve Lo que es la cuando soy situación. capaz? Claro, claro, bien, lo puedo llegar a entender al que dice, vamos a hacer la guerra y tienen los medios para ello. Bien, Yo no entiendo por qué tenían los medios. Que realmente ¿qué? que han salido de Egipto, han salido, o sea, no con prisas, pero realmente han salido con sus hijos. Yo creo que era más preocupación de llevar a sus hijos las joyas que le dijo Seguro, Dios de coger y de sus animales y tal y cual. perfecto. Y eran esclavos, no eran soldados. No eran soldados, pero Entonces, cuando dicen bien preparados, que les sepamos que sean bien preparados, igual que armados, veo una diferencia. no, dice Hamushim. Hamushim es armados. Tenían armas. Bien, ahora, es verdad, no son soldados, pero por número es aplastante. O sea, cuando una persona de repente siente la libertad de que ha estado oprimido, ¿sí? Y salen a la rebelión, por así decirlo, saben que van a morir. Algunos van a morir, pero dicen, pero es que vale la pena, voy a muerte. A eso se refiere, ¿sí? A nivel sentimental, se podría llegar a entender, vamos, ¿sí? Vamos a vengarnos, entre comillas. Bien, ¿qué les dice Hashem? Le dice no. Hashem y Lahem Lahem. Dios va a luchar por vosotros. ¿Qué tal? Bienvenida. Dios va a luchar por vosotros. Pero no solamente eso. Dice, ahora vamos a volver a este punto, pero antes de esto vamos a ver que al final de la parashá, no mucho tiempo después de que cruzaron el mar y pasaron 3 días en el desierto y no había agua, y después llegaron a un lugar llamado Refidim, de repente aparece por ahí Amalek, y ahí que le dice Dios a Moshe, sube a la colina, prepara a Yoshua, el ejército, y Yoshua acabó con Amalek por la espada con todos ellos. Ahí había que luchar. Ahí había que luchar. Sí. Es decir, hay una guerra que Hashem les dice, quietos, yo me encargo y ni siquiera quiero que recéis. Claro. Y la otra que es, tenéis que hacerlo vosotros. ¿Bien? Y nosotros vencemos a Malek y continuamos a recordar esta victoria de año en año. Cuando se acerca Purim, llega el Shabbat anterior a Purim, que se llama Shabbat Zahor, y nosotros leemos en la Torah una lectura especial, que es una lectura obligatoria de Torah, donde recordamos Zahor, Tasher, Asa, Leja, Amalek, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando salías de Egipto. No hay una lectura especial. Recuerda cuando ganaste a Sihón y a Og. No hay una lectura especial que dice, recuerda cuando se hundieron los egipcios en el mar. Es el 7º día de Pesach, pero, ¿sí? Hashem y Lahem, Dios va a luchar por vosotros y vosotros os vais a quedar en silencio. Entonces así explica el autor del libro que se llama Mea Shiloh. Bien. Dice Hashem y Lahem ve'atem taharishun, Dios peleará por vosotros y vosotros os vais a quedar en silencio. ¿Cuál es el punto aquí? Shekan, aquí fueron ordenados. Leaharish mi belishum peula, es decir, quedarse callados sin hacer nada. Veafte filalo yitparelu, ni siquiera rezar. Ya lo hemos dicho, ¿verdad?
Este es un punto muy profundo. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel estaban clamando a Dios. Y Moshe Rabenu viene y les dice, no solamente que no luchen, sino que ni siquiera no clamen y que recen. Bien. Akadosh Baruj Hu no quiere vuestros clamores y vuestras tefilot ahí. Ni siquiera, no del pueblo de Israel y no de Moshe Rabenu. Esta es una petición bastante rara. Muy bien. Dice, se ha dicho de paso se ha dicho. Porque si no pides es como que ya tienes la emuna de que te va a caer lo que te tiene que caer. Vamos a llegar a expresarlo de otra manera. Bien. Este versículo, Dios luchará por vosotros, ¿sí? Nosotros lo decimos todos los sábados. No el mismo versículo, pero el mismo concepto. Cuando en la oración por los soldados de Israel, ¿sí? Y que se cumpla en ellos el versículo que dice, ¿sí? Dios, Hashem, Elohe Abotejem, ¿cómo es? Perdón. Que Adonai Elohechem Aolech Imahem, porque Hashem vuestro Dios que va con vosotros. Leilahem Lahem, para pelear con vosotros, con vuestros enemigos y para salvaros. ¿Sí? Lo mismo, Dios lucha con vosotros o por vosotros. ¿Bien? Pero aquí, ¿el sentido cuál es? La tefilá, en la petición por los soldados, lucha junto a vosotros. Es decir, vosotros también tenéis que ir a la guerra. Aquí es, no. Aquí es nada, no quiero nada. ¿Sí? Todavía recordamos la historia también de Nachshon. Nachshon, el príncipe de la tribu de Yehudá. ¿Qué pasó con Nachshon? Fue el primero que entró al agua. Ah, sí. ¿Sí? El príncipe de Egipto. Bien. Fue el primero que entró al agua y te lo dijiste, que el agua le fue llegando Sí, hasta, hasta ¿sí? vosotros. Sí, muy bien. Hasta le tapó la nariz, ya se estaba por ahogar, ya decía, ya está, estoy, ¿sí? Y entonces el mar se abrió. Bien. Wow. Impresionante. El salto de fe, ¿verdad? Solo una persona fue necesario para que se abriera el mar. Mejor. Bien. No vamos a entrar en toda la discusión que hay de por qué se abrió o no se abrió. Ese es otro, ¿sí? Es más, este concepto de Nachshon ha quedado impregnado en la cultura judía y en la cultura israelí particularmente. Por ejemplo, la operación de Ben Gurión, David Ben Gurión, para conseguir llegar a Jerusalén en el 48, en la Guerra de Independencia, se llamó la Operación Nachshon. Porque Bueno, o sea, Jerusalén estaba totalmente sitiada por poblados árabes, por las tropas árabes. Y los judíos de Jerusalén no tenían comida, no tenían cómo llegar, ¿sí? Y el único camino que había, ¿cuál era? La carretera 1 que hay hoy en día, ¿sí? Y entonces hicieron una operación para contornear, para forzar el paso y llegar y llevar comida a los habitantes de Jerusalén. Es más, en todos los grupos juveniles religiosos hay una kebutzat nachshon, ¿sí? Está el concepto de un salto de nachshon, es decir, como un salto de fe, ¿bien? Entonces, bueno, alguna vez hemos pensado que cuando Nachshon decidió saltar y entrar al agua, eh, primero digamos que esto solamente es un midrash, es decir, no aparece en el texto de manera clara. ¿Bien? Pero ¿acaso pensamos que, que él no sabía que tenía a su lado armas para luchar? Es decir, si él tenía la posibilidad de decir, vamos a luchar, ¿sí? ¿Por qué de repente coge y dice, me voy a tirar al mar? Es más, ¿qué le hubiesen dicho los jajamim si hubiese preguntado? ¿Qué es saltar al mar así? ¿Qué es? Es suicidarse. Está permitido, está prohibido. Viene la y dice, al agua. ¿Sí? Todos lo vemos como wow. ¿Sí? Pero a fin de cuentas, ¿qué es? Es todo lo contrario de lo que se simboliza ese Nachshon, ¿no? Que como que el valiente, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Es como Abraham cuando se metió en el horno. ¿Sabes? Hay un punto muy interesante con el horno de Abraham,
eh, Abraham, cuando se fue de Ur Kasdim, se fue con su sobrino Lot, ¿verdad? Abraham tenía otro sobrino, el hermano de Lot, se llamaba Harán. Y Harán murió en Ur Kasdim. ¿Cómo murió? Quemado, ¿Por qué? porque no confío del todo. ¿Por qué? Porque se metió pensando, o sea, él vio a Abraham y dijo, como Abraham ha salido y no se ha quemado, pues yo voy a entrar y voy a salir igual. En realidad lo que confió explica, no por emuná, sino porque vio al otro. en realidad lo que dicen es así. Cuando Abraham, él estaba dudando, ¿sí? Dios, no Dios, ¿sí? ¿Qué hacemos? Dice, bueno, ¿sabes qué? Si Abraham sale, Yo voy. yo voy. Sí. ¿Sí? Abraham salió, pero él no salió. ¿Por qué? Porque él se metió porque ya vio que funcionaba. ¿Sí? El salto de fe es el que salta sin saber si va a funcionar o no. Bien. Muy bien. Y no solamente eso, él es el príncipe de la tribu de Yehudá, ¿sí? Y que si coge y levanta al pueblo, le siguen, ¿no? Entonces, desde el punto de vista psicológico, es increíble. Tiene frente a él, ¿sí? Un grupo que quiere ir a la guerra contra Egipto. Y de repente coge y dice, al mar. Entonces continúa Rashi, perdón, dice ahí, Mehan Hayu a Behemot Alalu. Es decir, cuando llega, ve, ¿qué es lo que ve el pueblo de Israel? Ve que vienen los carruajes del faraón, ¿sí? ¿De dónde salieron los caballos de los carruajes? Los castigos. Egipto estaba acabado. No había carruajes con caballos. Bueno, pues sí había. ¿Sabes de dónde salieron los caballos? Dice Rashi, dice, Masha, no lo voy a encontrar. Dice, cuando Moshe advirtió del castigo del granizo, dijo, aquel que sea temeroso de Dios, que meta sus animales en los establos para que no mueran. Pues, ¿de quién eran esos caballos? De los egipcios que eran buenos, ¿sí? De lo mejorcito de Egipto en cuanto a sus cualidades. También dicen que después les compraron a los judíos ganado, también, ¿no? Hay una interpretación. Puede ser. No sé si era así exactamente, pero O sea, que unos fueron temerosos y otros les compraron, o sea, después de haber perdido el ganado a los egipcios, se los compraron a los judíos, que los de los judíos no se habían muerto. Pero una cosa es el ganado y otra cosa son los caballos. Ya. ¿Bien? No, Eso es otro. Entonces, muy bien. Entonces, esos son los que venían, ¿sí? Los que ya estaban convencidos de que Hashem había hecho todo eso en principio. Bien, Venían sus caballos y sus hombres, ¿no? claro. Los hombres de los caballos. Son los segundos de Shabbat. ¿Por qué? Porque los primeros eran una por temor. Me han dicho, y como estoy viendo que hay unas plagas, algunas dijeron, bueno, parece ser que algo existe y bueno, voy a escuchar. Y Gershon es, pues será por amor, será por primer objetivo. Vamos a ver. Vamos a entender a Nachshon hoy. Es decir, estos Kesherim, estos egipcios que eran aptos, ¿sí? Entonces Nachshon, en realidad, no es el Nachshon israelí que nosotros imaginamos, ¿sí? Todos estos años. Él detiene todo. Él bloquea todo. Él bloquea todos esos Nachshonim, así, estos valientes, así que, sí, la actitud, ¿no? Como, yo me acuerdo una vez, estábamos en Israel, en Beersheba, y iba con mi tío abuelo, y había un objeto sospechoso. Entonces, ¿qué hace la policía? Acordona todo tal, y mi tío es el primero que iba a la primera línea a ver. O sea, esa actitud, ¿no? O sea, la gente normalmente dice, hay un objeto sospechoso, ¿qué haces tú?
pues me alejo discretamente, ¿sí? Que nadie lo vea y lo más lejos posible. No, es la actitud de, a ver cómo explota. A ver. Bien. Entonces viene Nahshon y les dice a todos ellos, les dice, no, les dice que no, les calla la boca a todos ellos. Bien. Y entonces dice, no solamente eso, que dijo, Altit palelú, ve alti lahamú, ni recéis, ni luchéis. Entonces tenemos que entender todo esto. Entonces, tenemos que entender que hay dos tipos de guerra, como hemos mencionado. Así es como desarrolla ahora el Mea Shiloach. Dice, Bemilhamot Amalek, en las guerras contra Amalek, encontramos al contrario. ¿Qué es lo que pasó? Cuando Amalek vino a atacar al pueblo de Israel, Moshe subió a la colina y dice, y fue cuando levantaba sus manos Moshe que vencía a Israel, y cuando bajaba sus manos Moshe que vencía a Amalek. Y dice ahí, y fueron sus manos emuná, emuná que es fe, Certeza. certeza, me gustó también, hasta la tarde. Bien, entonces dice, ¿cómo traduce Onkelos, el traductor arameo de la Torá, la palabra emuná? Vehebe yadohi perishin betzilo. Sus manos estaban extendidas en plegaria. Es decir, este tema, vemos entonces que hay una diferencia entre la guerra contra Amalek y la guerra que hubo contra Egipto. ¿Por qué? Nos explica el Mea Shiloach, dice, hay una gran diferencia entre Amalek y el resto de pueblos del mundo. Porque el resto de pueblos del mundo, es decir, aquí estamos hablando en particular de Egipto, ¿bien? ¿Qué es lo que dicen? Que nada viene del cielo. ¿Qué es lo que dijo el faraón? ¿Quién es Dios para que yo ¿sí? No le conozco a Dios, ni voy a soltar a los hijos de Israel. Es decir, que todo, Shenakol Bide Shamayim, y todo lo que sea bueno o malo, ¿de qué depende únicamente? De su propio esfuerzo y de su propia fuerza. Como nos dice la Torá, ten cuidado cuando entres en la tierra de Israel, no digas, cogí beotzem yadi, mi fuerza y el esfuerzo de mi mano hizo todo esto. ¿No? ¿Dónde está Dios en todo eso? Por eso, en las guerras de Israel contra Egipto, ¿qué es lo que nos dice Dios? Leaharish, callados, ni siquiera recéis. Es decir, mostrar que todo viene del cielo. Y ahí es cuando nosotros vamos a ganar. ¿Por qué? Porque en Israel se encuentra esto, o sea, entiende este concepto. Israel entiende que puede ser que todo viene del cielo. Y también la tefilá de la persona. También cuando reza, no puede rezar si no es por la voluntad de Hashem. Cuando la persona reza, también es porque Hashem le permite rezar. ¿Por qué? Porque todo viene de Hashem. La persona elige rezar. Eso viene de la persona. Pero el hecho de que recibida es otra cosa. viene de Hashem. ¿Bien? Por lo tanto, dice Hashem, atenta Harishon. Vosotros quedaos callados. Ni siquiera recéis. Pero ¿no crees que que lo que dice Hashem de no rezar es porque viene de tantas plagas anteriores, y viene de endurecer el corazón del faraón porque no cree que exista un Dios más que él? Y todo eso, entonces dice, esto es trabajo mío, no es trabajo vuestro. Sin embargo, con Amalek ya es un tema de que es juntos. Ahora vamos a ver a Amalek. Ahora vamos a ver a Amalek. Pero justamente eso, es lo que acabo de decir. Es decir, Egipto, ¿cómo tienes que ganar Egipto? Egipto, que es el que dice, no hay Dios, ¿sí? ¿Quién es Dios? ¿Cómo se le gana? Demostrando que todo es Dios. Por el otro lado, Amalek, ¿cómo lo definen nuestros sabios Amalek? Le llaman Israel Mumar. Es decir, es un judío
renegado. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es hijo de Isaac. ¿Qué pasó? Es un judío renegado. ¿Qué quiere decir? Que él sabe que todo viene de Hashem. Él sabe que todo viene de Hashem. ¿Pero qué? Dice, incluso lo malo que yo hago también viene de Hashem. Entonces es peor, porque necesita ambos. O sea, necesita tanto la fuerza de Hashem como la fuerza del humano. Es peor. Es decir, como dice el Tratado de Kiddushin, él supedita todos sus actos a Hashem. Y dice que todo lo malo que él está haciendo es por la voluntad de Hashem. Sí, o sea que él baja y Claro. absorbe la fuerza que le da Kadosh Baruj Hu Pero con el para su pero con propia fuego. Claro. Dice, porque si no fuese, si no es que fuese la voluntad de Hashem, no hubiese podido hacer esto. Bien, hay una cosa similar muy interesante cuando se nos habla de la destrucción del templo. Bien, cuando los romanos mandan a sus tropas para destruir Jerusalén, etc. Bien, ya pasó toda la historia de Kamsa, Bar Kamsa, todas las cosas anteriores a la destrucción. Los romanos dicen, hay que acabar con Jerusalén porque es el foco de todos los problemas con los judíos. Entonces, ¿qué hacen? Mandan primero al ejército con un general. Viene el general, ¿qué hace? Coge y, como hacían los romanos, ¿qué hacían los romanos antes de una campaña? Buscaban la suerte, ¿sí? Sacrificaban animales, tiraban flechas, veían para dónde volaban los pájaros, ¿sí? Entonces, todo lo que hacía este general, todo le indicaba que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que destruir Jerusalén. ¿Qué tal? ¿Qué dijo? Dijo, yo entiendo que Dios quiere que conquiste Jerusalén. Yo entiendo que Dios quiere que destruya el templo, que se destruya el templo. Pero ¿quién me dice que Dios quiere que sea yo? Y se escapó. Y se convirtió. Y de él vino Rabbi Meir. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que uno no puede justificar y decir, la voluntad de Hashem es que yo haga esto que es malo. Ok, es verdad, Hashem quería que se destruyese el templo, ¿por qué? No merecían. ¿Pero quién te dijo que tú eres el shaliach de ella? Bien. Entonces ese es Amalek, ¿sí? Que justifica sus acciones diciendo, si no fuese la voluntad de Dios, yo no lo habría hecho, porque todo viene del cielo. ¿Sí? No, los sabios dicen en realidad, dice, Akol mina shamaim, Akol bide shamaim, todo viene del cielo, Hutz, salvo, hay dos versiones en la Gemara. Uno dice Pajim u Betzinin, es decir, los cambios de temperatura, es decir, cuando uno se resfría o se acalora, ¿bien? Es decir, no puedes salir a la calle a -3 y decir, no me voy a resfriar porque todo viene de Hashem. ¿Bien? Y la otra versión dice, Akol bide shamaim, todo viene del cielo, Hutz mirat shamaim, salvo el temor al cielo. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice Amalek? Dice, Akol mirat shamaim, incluso la yirat shamaim. Incluso, ¿sí? El temor a Hashem Totalmente de acuerdo. es de Hashem. Totalmente de acuerdo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es Amalek a fin de cuentas? Amalek es el que dice que hay Dios, pero todo lo que ocurre en el mundo, ¿por qué es? No es por la acción de Dios, sino que, porque si no, estaría justificando sus acciones. Entonces, ¿qué dice? Es la casualidad. ¿Qué hizo Amán para matar al pueblo judío? Tirar los dados, ¿sí? A ver cuándo caen, ¿sí? La casualidad. Pero mi punto dice que a donde vas, a Kadosh Baruj Hu siempre está contigo. Ajá. Si tú eliges ir en un camino de bien, va contigo, o si el otro camino está contigo. Eso se podría asemejar a lo que está diciendo de Isaac, de Amalek, digamos. Es decir, que él se va un camino de destrucción, de odio, de tal, y usa la fuerza de Kadosh Baruj Hu ahí también. Lo que dice es que por el camino que la persona quiere ir, Hashem le deja ir. Claro. O sea, Sí. yo entiendo como que el temor a algo es el mérito. O sea, tenemos que tener el mérito para que Hashem nos dé temor, ¿no? El temor se trabaja también. El temor es algo que viene
Pero no es, Pero o sea, también viene Hashem. no, lo que dicen es que todo viene de Hashem menos el Yirat Shamayim. Es decir, es tu elección. Es tu elección. Dios no te compulsa a obrar según lo que Él quiere. ¿Sí? La visión de Amalek es esa. También el temor de Hashem viene de Hashem. Por eso, en este caso, es que frente a esta forma de ver el mundo, es que viene y nos dice, ¿sabes qué? Tienes que demostrar que no. Que todo viene de Hashem, pero el Yirat Shamayim está en mi mano. Y es la persona que tiene que trabajar y hacer tefilá y luchar. Bien. Por eso, como dijo, y fueron sus manos emuná. ¿Sí? ¿Emuná en qué? En Hashem. Bien. ¿Por qué? Porque yo puse de mi parte y Hashem puso de la suya. Bien. Y sobre esto también está dicho en el Tratado de Sanedrín sobre Rav Shaka, que era también Israel Mumar. Rav Shaka era, dice, el hermano de Menashe, el rey Menashe. Y fue general de los ejércitos de Sanjerib, de Asiria, que vino a conquistar Jerusalén. ¿Y qué hizo? Se puso en la muralla y empezó a arengar al pueblo en contra del propio pueblo. ¿Y qué dijo? Dijo, a mi baladí, Hashem, Asiti, ¿acaso esto que estoy haciendo, de venir con el ejército de Sanjerib para conquistar Jerusalén, ¿acaso lo hice sin que Dios quiera que haya hecho esto? Si estoy aquí y vengo a conquistar Jerusalén, es porque Dios quiere que lo conquiste. Muy bien. Entonces, esta es una explicación muy importante. ¿Por qué? Porque siempre estamos viendo, hemos visto desde que hemos empezado a hacer los cursos de Parashá y especialmente hablar de Egipto cuando hablamos de salir de Egipto y de luchar contra Egipto, ¿sí? No hablamos solamente de Egipto, de donde salieron nuestros padres, sino que hablamos de nuestro Egipto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es este concepto? Este concepto es que uno viene y dice, ¿por qué? ¿Por qué vamos a relacionarlo así? Porque el tema de los 4 grupos no aparece en el texto y ni siquiera Rashi lo comenta. Es un midrash. Quiere decir que para Rashi no hay problema en el texto. El midrash, ¿por qué dice lo de los 4 grupos? Porque hay un problema en el texto. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Que las mismas personas digan, no, nos tiramos al mar, no, vamos a hacer la guerra, no, vamos a volver a Egipto, no. La misma persona, ¿cómo puede ser? Entonces viene el Midrash y dice, no, eran 4 grupos diferentes de personas, que tal, que no sé qué. ¿Por qué para Rashi no hay esto? Porque Rashi dice, uno mismo puede tener estos cuatro aspectos, ¿sí? Y entonces, uno viene y hemos salido de Egipto, con mucha más razón. ¿Sí? Acabamos de salir de Egipto, ¿bien? Y ya nos estamos viendo libres. Y creemos que ya Egipto está acabado, ya está, soy libre, salí de Egipto. Voy a servir a Dios. Voy a servir a Dios. ¿Os acordáis la semana pasada? Sí. Voy a ser siervo de Dios. Ya estoy listo para ser siervo de Dios. Y de repente me levanto por la mañana, voy a hacer tefilá y vienen todas estas dudas. Y dice, pero no estaba muerto ya Egipto. ¿Sí? Pero Egipto, cuando piensas que está muerto, todavía sigue dentro de ti. Total. Bien. Y a eso se refiere, a esos 4 grupos es una sola persona. Bien. También el tema de Nachshon, que salta al agua, no está en el texto. También es un midrash. Primero vamos a tratar de entender el tema del nombre de Nachshon. El nombre de Nachshon es un nombre un poco, no muy bonito. ¿De dónde viene? De Nahash, la serpiente. ¿Sí? Es el serpentón. No, ya me gusta inventarme palabras, no. Ya lo sabéis. Nosotros te creemos. Nachshon, hoy en día en hebreo moderno lo dirían como una serpientita, ¿no? Como, qué bonito, ¿sí? El diminutivo on es como, ¿sí? Como cute, ¿no?
Pero en realidad en la Torá es lo contrario, es algo grande. ¿Sí? Entonces es Nachshon, el serpentón. ¿Es con Ja? Con Het. Ok. Sí. ¿Acaso es el nombre de la gran serpiente para el príncipe de la tribu de Yehuda? De Harry Potter, sí. Slytherin. El Midrash en Bereshit pregunta, ¿por qué le fue dado a Yehudá el reinado? Y después de pasar por muchas posibilidades que rechaza, ¿por qué? Por la historia de Tamar, por Yosef, porque él se puso como garante frente por Benjamín, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión de por qué el reinado le fue dado a Yehudá? Porque Nachshon saltó al agua. Qué bueno. Entonces, ¿cuál es la historia aquí? La última pregunta, antes de que empecemos a responder, es ¿cuál es el sentido de las palabras? Y vosotros, Taharishun, callados. Bien, y vamos a empezar por este punto. Eh, hay, hay, hay un sentido profundo en todo esto y en el uso de esta palabra. Muchos comentaristas explican que, eh, Myanmar, que el acto que hizo Nachshon realmente era un acto justo, como dijimos antes. ¿Sí? Si lo hubiese preguntado, ¿sí? ¿Puedo suicidarme o no? ¿Qué le iban a decir? ¿Sí? ¿Acaso Dios quería que saltase al mar? Entonces los sabios dicen, Shetov, Sheu lo Sha'al, como acabamos eso ya lo he dicho, perdón. Que menos mal que no le preguntó a los rabanim de la época. Dice, trae el hecho de que cuentan este Midrash, lo apoya en un versículo que está en el profeta Osea, que dice, Viudá ad rad im el, es decir, que Judá bajó con Dios im kedoshim neeman. ¿Sí? Es decir, que como que cuando saltó al agua, saltó con Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. ¿Bien? Pero eso está otra vez. Radim el, Sheyarad Layam, que bajó al mar con la fe, ¿sí? Absoluta fe en Akadosh Baruj Hu. Primero, de paso se ha dicho que los hijos de Israel, antes de matar Torah, antes de que se fuese entregada la Torah, se que les consideraba Ben Noach. Claro. Y el Ben Noach también tiene prohibido suicidarse. ¿Sí? Pues a priori estaría prohibido lo que él hizo. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Lo que tratamos aquí de decir es que cuando entendemos cuando entendamos el concepto de atenta Harishun, vosotros os vais a quedar en silencio. Vamos a entender a Nachshon, que a Nachshon hizo justamente lo que a Kadosh Baruj Hu le ordenó. ¿Qué es la Harish? Quedarse callado, en silencio. Y es decir, y siempre tengamos presente que lo que nosotros estamos estudiando de la Parashá nos está hablando a nosotros. ¿Bien? Dice, nosotros todavía estamos en Egipto. Todavía no estamos frente a Malek. Nosotros todavía estamos en la etapa Liklot. Tenemos que entender todavía que todo viene de Akadosh Baruj Hu. Pero vamos a intentar explicar también qué es lo que le provocó, que provocó esto en nuestras palabras. Es decir, en la raíz de la palabra leaharish, callarse que hemos dicho, es het reshin. Het reshin, bien, hay muchas palabras que utilizan esa misma raíz común. Como harash. ¿Qué es harash? Harash es arar. Bien, joresh. Pero no solamente eso. Vayomer Hashem Elav
¿Cuándo es la primera vez que se menciona este concepto? Cuando Hashem le dice a Moshe en la zarza, le dice, ¿quién le puso boca al hombre? Perdón, antes de hablar, me adelanté. Jeresh es un sordo mudo. Un sordo mudo. Entonces, ¿qué es? Cuando le dijo Hashem a Moshe, dice, ¿quién le puso la boca al hombre? ¿Quién hace que alguien sea sordo o mudo? Si no soy yo. Bien. A Joreshu, también el arar es un av melajá. El arar es una de las labores prohibidas en Shabbat. Es más, es la primera de todas las labores prohibidas en Shabbat. ¿Por qué? Porque de manera práctica, antes de poder sembrar, primero tienes que arar. La acción de arar, ¿qué es lo que hace? Abre la tierra para que la lluvia pueda penetrar y, e inunde a las semillas. Una creación. Una creación. Ok. El objetivo del hombre en la creación del mundo era trabajar la tierra y conocer a través de su trabajo de la tierra las bondades de la lluvia, por ejemplo, que es la bondad de Hashem. Nosotros decimos en la Amidá, ¿verdad? ¿Por qué nosotros pedimos específicamente lluvia en la Amidá? ¿Sí? Para recordar que Hashem es el que nos da lluvia. Muy bien. Cuando tú aras, tú estás revelando que hay una luz interior, que es la lluvia que viene del Shamaim, la lluvia que es divina, que cuando penetra en la tierra, saca el producto de la tierra. No necesitas nada externo, sino solamente dar de tu luz a través de que estás arando para que esto pueda llegar a ocurrir. O sea, no es ni siquiera, o sea, es como el agua interna el agua interna de la tierra es la que puede hacer la creación de que exista, o No, se refiere a la lluvia. la lluvia, Se la está lluvia. refiriendo a la lluvia. Sí, porque estamos hablando de que es abrir la puerta para que Hashem, Claro. lo que manda Hashem, ¿sí? El sordo que no escucha, ¿sí? Al igual que la tierra, eh, está cerrado. Él vive en su mundo interior, porque no escucha lo que pasa afuera. Bien. Ujoresh Abal Zelomofía. Él trata de arar, pero no da nada en él. ¿Sí? Es más, cuando Yoshua manda a sus espías a Jericó, dice, el Naví dice, Jeresh Lemor. Los mandó Jeresh, en secreto, en silencio. ¿Sí? Su objetivo era la Jarosh Taaretz, es decir, penetrar y empezar a abrir el camino en la tierra, como el que va arando. De nuevo la similitud entre arar y el sordomudo, que es al revés, arar es abrir. Sí. Sin embargo, el sordomudo es cerrar. Está cerrado. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. A lo mejor no me expliqué bien. Ajeresh eneno shomea ukemu adama. El sordo, el sordomudo que es, no es el arad, es como la tierra, que está cerrada. Bien. Que está cerrada cuando no la araste. Bien. Muy bien. Seguimos. Vamos a avanzar un poquito, voy a saltar un poco. Bien, para tratar de llegar a alguna conclusión, porque por ahora os estoy soltando un montón de cosas y no sabéis para dónde voy. Entonces dice justamente la raíz de este concepto de arar, de jeresh, ¿sí? De penetrar en la tierra, ¿sí? Es lo que tiene que ver con el hecho de conectar a Hashem con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿para qué aramos? Para abrir el camino para que la lluvia que viene de Hashem penetre.
¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Atenta Harishun. Vosotros en silencio. Su explicación profunda, que es Zeu Rega Shekasher Mitzrim, que cuando el Egipto que está dentro de ti viene y te golpea, ¿sí? Tú estabas súper convencido de, ¿sí? Y de repente te entran las dudas. Te entran las dudas. Y tú no sabes cómo sigue ahí ese Egipto. Tú no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Y tú no puedes estar de acuerdo contigo mismo. ¿Qué voy a hacer ahora? Bien. Entonces dices, ya está, suficiente. Yo ya estaba seguro que esto ya se había acabado. Entonces tú, Atapashut noten la or le afsir. Entonces vienes y tienes que dejar que esa luz, ¿sí? Esa luz del arado, ¿sí? Que era la acción de arar, ¿qué es la luz? Es dejar, permitir que llegue Hashem. Entonces ahí es cuando tienes que dejar que esa luz explote en ti, ¿sí? Esa luz divina que viene del interior, Atama Harish, tú le abres el camino. Bien. Atalo Tzoek, tú no vienes a clamar. No dice el versículo Altit Palelu, no recéis. El Altitzaku, no claméis. Tajarishu, silencio. ¿Sí? Tajarishu también es susurrar. O sea, el Rohashim, ¿no? Como es susurrar. Tú no hablas, no dices, porque no hay palabras que puedan expresar los sentimientos interiores que tienes. Esa duda, ¿sí? ¿Qué tratas de hacer? Tratas de justificar. La duda te asalta y entonces ¿qué dices? Bueno, pero a lo mejor todavía tengo una posibilidad de buscar por este otro camino, a lo mejor puedo salir de este problema por aquí, a lo mejor puedo salir por... Calla. Cuando aceptes y te calles y te des cuenta de que la solución viene de Hashem, es que vas a poder salir de ahí. Es decir, No, entonces, el hecho de pedir que sean sordos a sus voces internas, que estén en silencio dentro para después poder abrir, sembrar y abrir. ok, Para que no escuchen los que quieren volver, los que quieren pelear, los que son internos, ok, que ya fe, estén ya fe, sordos de todas las voces internas, ya fe, que estén de sheket. ya fe, ok. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Justamente, tienes que callarte y entonces se despierta el Nachshon que hay en ti y pregunta. Y pregunta y dice, espera, espera, ¿qué es lo que dijo Dios? ¿Qué es lo que me está diciendo Dios ahora? ¿Sí? Porque Moshe no me está diciendo nada. Moshe nos dice, adelante, viajad. ¿Sí? Pero, ¿cómo voy a viajar? Tengo el mar. ¿Quién viaja? ¿Cómo viaja? ¿Sí? Y Nachshon hace las cuentas y él piensa, 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Está claro, si me meto al mar, se acabó todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, espérate, si yo, ¿por qué salí de Egipto? ¿Para servir a Dios? ¿Dónde tengo que servir a Dios? ¿En el monte Sinai? ¿En medio está el mar? Ok, ese es el problema de Dios. No es mi problema. Si Dios me dijo que tengo que ir al monte Sinai para servir a Dios, ¿por qué estoy aquí buscando excusas y justificantes para no ir? Cuando llega ahí, ya es su problema. Adelante. Entonces Nachshon salta al agua y se mete al agua. Bien, muy bien. Cuando volvemos un poco al tema de la guerra y a nosotros, cuando cada uno vive su vida con sus propios problemas y sus propias realidades. Cuando a cada uno le pregunten si viene la guerra, ¿qué hacemos? Bien, es un tema bastante actual.
¿qué haces? ¿Sí? Y hablamos de la guerra, no no del Egipto, no de, ¿sí? Viene la guerra, ¿qué haces? Entonces, ¿qué hago? Pues vamos a ver lo que dice la Torah que tengo que hacer. ¿Qué dice la Torah? La Torah nos dice, hay dos mitzvot cuando hay guerra. Dos mitzvot. Y no son mitzvot que dependan de que haya Betamikdash, de que estemos en Israel. Dos mitzvot de la Torah en tiempo de guerra. La primera es luchar y la segunda es rezar. Así dice la Mishnah del Tratado de Ta'anit. Vamos a llegar. Es lo que dice la Mishnah del Tratado de Ta'anit. Y así explica Rambam en las leyes de Ta'anit, de los ayunos, que casi no habla de ayunos. La mayoría del tiempo habla de otras cosas, y solamente el final, y ahí nos habla de Tisha B'Av, del 16 de Tammuz, ¿sí? Pero, como dice Rambam, dice, Mizvat Semina Torah es una mizvah de la Torah, Liz'ok ulearia bajatzoterot, clamar y hacer sonar las trompetas por cada desgracia que viene sobre el pueblo de Israel. Como dice el versículo, Alatzar atzorer etchem, sobre la desgracia que viene a angustiaros, Va'areotem bajatzoterot, haréis sonar la teruá, el sonido de teruá en las trompetas. Quiere decir que todo lo que viene a afligirnos, como por ejemplo la hambruna o una plaga de langosta o cosas así, Za'aku alehem ve'eriu. Clamad a Dios y hacer sonar el shofar. Vedabar ze midarkea teshubahu. ¿Y esto por qué se hace? Para despertar en la gente el sentimiento de teshuva. Bien, se sacaba la teba a la plaza principal de la ciudad, se hacía tefilá, se echaban cenizas en la cabeza, se ponían sacos, hacían Tisha B'Av, ¿eh? O sea, pero Tisha B'Av en medio de febrero. Bien, y no solamente dice eso, ¿Mm? ¿Por qué no lo hacemos ahora? Porque ahora no sabemos hacerlo. No sé, y a veces, en situaciones muy, muy excepcionales, lo hemos hecho. ¿Sí? Cuando empezó todo el tema del corona, etcétera, se hizo Atzarot Tefilá, que se llama. Es decir, un momento de tefilá colectiva, potente, tal. Yo me acuerdo que se tocó el shofar, ¿sí? Y también ahora cuando, Como que, o sea, se hacen cosas aisladas, pero no con constancia. porque no sabemos hacerlo. No tenemos la fuerza, no hay. Mira, para que entiendas, cuando se hacía estos ayunos, el oficiante que se elegía, ¿a quién se elegía de oficiante? Se elegía a una persona que fuese pobre y que tuviese muchos hijos. ¿Para qué? Para que cuando pida, pida de corazón. Porque le toca. Total, ¿Bien? total. Entonces, para que funcione el shofar tiene que ser realmente de corazón. Tiene que venir de Qué dentro. bueno. Pero no solamente eso. Fíjate lo que dice. Ay, quiero llorar. Tanta persona nos viene tanto. Termina Rambam. Termina Rambam. Y dice, Abalimlo y Zaku, pero si no claman y no hacen sonar el shofar, sino que van a decir, ¿esto sabes por qué pasa? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué hay hambruna? Porque a veces hay hambruna. ¿Por qué hay sequía? Por el calentamiento global. ¿Sí? ¿Por qué hay una epidemia? Porque ocurre a veces. ¿Por qué hay guerra? Pues porque hay guerras. ¿Sí? Son las cosas normales del mundo. Dice, Arezot derech agzariut. Esto es ser cruel. ¿Por qué? Porque te estás engañando a ti mismo y estás evitando que hagas teshuva. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Todo viene de Hashem menos esto. ¿Sabes por qué? Porque todavía puedo encontrar una forma de, ¿sabes qué? Vamos a buscar. A lo mejor, si negociamos, todavía hay una puerta, la vía política, la vía diplomática. ¿Sí? Todavía le podemos dar una vuelta más y a lo mejor, pero espérate, ¿qué te está diciendo? ¿Todavía no te has dado cuenta? ¿Os acordáis que dijimos que era la plaga de las ranas?
¿Cuándo es la otra vez que que Moshe clamó? Por las ranas, la primera vez que clamó, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué eran las ranas? Dijimos que era una maguefá, ¿sí? ¿Y qué dijimos que era la maguefá de las ranas? Era el ruido, ¿para qué? Para que no te escuches a ti mismo, Sí. dándote respuestas, no respuestas, sino justificando las cosas que no son justificables. Pon a Hashem en tu vida. Ahí está, punto. No escuches nada más. Bien, bien. Fijaos que eh, cuando esto ocurre por un lado, pero por otro lado, tenemos, por ejemplo, la historia de Purim. ¿Qué hace el pueblo de Israel en Purim? Ayuna. ¿Sabes quién ayunó? ¿Por qué se llama Tanit Esther? Es una explicación, ¿eh? Una explicación del Rabbi de Lubavitch. El Rabbi de Lubavitch dice, ¿por qué se llama Tanit Esther? Porque es esta que impulsó ¿Qué impulsó? ¿Y cuándo fue que Esther impulsó? ¿En qué fecha? cuando ya había decidido la fecha de exterminio. ¿Pero cuándo ayunaron? Pero espera de la fecha de exterminio. ¿Ah, sí? No, ayunaron en Pesaj. Ah, O sea, Amán hizo el sorteo en Adar, ¿sí? Salieron los dados, dentro de un año vamos a matar a los judíos, ¿sí? Ahí empezó todo el tema con Mordejai, etcétera. Vino Mordejai y le dijo a Esther, tienes que actuar, tal, no sé qué. Esther dijo, ok, 3 días de ayuno. Era el 15 de Nisan, Pesaj. Bien. Entonces, el Tanit Esther, que nosotros hacemos hoy en día, no es por eso. ¿Qué es el Tanit Esther de hoy en día? El Tanit Esther de hoy en día es el día en el que el pueblo de Israel luchó por su vida. Y el 14 festejaron porque ganaron, ¿verdad? Entonces el Rabbi de Lubavitch dice, ¿por qué se llama Tanit Esther? Porque si todo el mundo estaba en la guerra, ¿quién ayunó? Solamente Esther, que era la única que no fue a la guerra. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pueblo estaba luchando sabiendo que Esther estaba ayunando. Y Esther ayunaba porque sabía que el pueblo estaba luchando. ¿Sí? Entonces, ¿os acordáis de aquello que dijimos? ¿Sí? Que estamos hablando. Deme de haber gama la nefesh, shegam ba yeshene kohot, que también en nosotros mismos tenemos esas dos fuerzas, tanto el Egipto como el faraón. ¿Os acordáis del faraón que hay en nosotros? ¿Sí? Mitzrayim y Amalek. También hay un Amalek en nosotros. La fuerza del Amalek dice lo contrario que la fuerza de Egipto. La fuerza del Egipto dice, Titkadem, avanza. Nosotros ya estamos en 2024, estamos en 2024, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabes qué? Egipto tiene fuerza, tenemos los medios para salir de cualquier situación, tenemos la tecnología, tenemos la ciencia, tenemos... ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Qué te está dando? Te está dando una explicación, te está dando un justificante para que no digas que ¿quién es Dios? ¿Sí? ¿Cómo voy a poder salir de esta? Hashem. No, no, tranquilo. Tenemos ciencia, tenemos tecnología, tenemos, ¿sí? Startup Nation, ¿sí? Frente a este Egipto, frente a este Egipto, ¿sí? No se va a la guerra con tanques, ¿sí? ¿Cómo se va a la guerra? Atenta Harishon. Callado. Dejando, no escuchamos y, ¿sabes qué? Es el momento de que lo pongo todo en Hashem. Muy bien. Zohar Haluká, Sheshete Mitzvot Aseh. Esta es la diferencia, esta es la división en las dos mitzvot que hemos dicho. Frente a Egipto, ¿cuál es el trabajo? Atem Taharishum. Silencio, Taharosh. ¿Sí? Es decir, deja que penetre en ti. Abre, abre el camino para que Hashem, ¿sí? Traiga la salvación.
Bien, y también cuando él ya dijo, te va a decir, "Kumu tseu mitoch ami". Cuando el faraón que está en ti te dice, ya está a salir, ¿sí? Ulo mesugal la amot, él después no lo puede soportar. ¿Por qué? Porque por ese honor que tiene, que siente, que de repente se encuentra que es importante. ¿Quién? El faraón que hay en nosotros. ¿Sabes que yo soy capaz de resolver este problema? No necesito a Dios. ¿Sí? Ese es el faraón que hay en nosotros que está hablando. Bien. Zoanekuda Mitzrit, este es el punto egipcio. Shemulá, Emma, la caja, Neshakim. Frente a ella no hace falta pistolas, no hace falta armas. Bien. La operación Nachshon, ¿sí? Que es Shemulze Hu Itharesh, que frente a eso él se quedó callado. Nachshon lo mofía, Ben Mikre. Nachshon no está en el sistema en el que dice las cosas son casuales. Nachshon es la fuerza del Malhut. Malhut quiere decir de decir Dios es el rey del mundo. A través de, cuando tú actúas como Nachshon, estás revelando que Dios es el rey. Cuando estas cuatro fuerzas, ¿sí?, están dentro de ti y tú estás muerto para dar a Egipto un poquito para que coma, ¿sí?, para alimentarlo, ¿sí?, que resucite. Kiatá tiré, ¿sí? ¿Quieres alimentarlo? ¿Quieres que vuelva a tomar fuerza? Cálmate, cálmate, ¿sí? Tienes todo tipo de... perdón, dijimos, es decir, piensa, ¿sí? No vengas a tratar de justificar y a decir, vamos a buscar otra solución por este otro camino por aquí. Termina, dice el Midrash, Ze Omer, Enani Yored Tejila Layam, Ze Omer Enani Yored Tejila Layam, es decir, cuando está explicando qué es lo que hizo Nachshon, dice, uno dijo, yo no voy primero, ¿sí? Y después viene y dice el versículo, ¿sí? Mitoch shayu omdim venotlim etza. Es decir, que estaban todos ahí indecisos. Moshe les dijo, ya está, dile al pueblo de Israel que viaje, que avance. Moshe dice, adelante, al mar. ¿Sí? Y todos están ahí diciendo, ve tú primero, por favor. No, ve tú primero. No, es que, ¿sabes qué? A mí me duele la cadera. ¿Sí? Ve tú primero. No, es que a mí el agua soy hidrofóbico y no me puedo meter en el agua. Pasa tú primero que se abra el mar y después paso yo por lo seco. ¿Sí? Cada uno que está haciendo, buscando excusas. Bien. Y ahí entonces viene Nachshon y cae al agua. Y sobre él dice el versículo, Oshien Elohim, una Maim at Nafesh. Sálmame Dios, porque llegaron las aguas al Nafesh. ¿Nafesh qué es? Nefesh, a la respiración. Hasta aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando el agua está aquí? Que no puedes respirar. No solamente eso, no puedes hablar. ¿Entendiste? Sí, Pues eso está Harishun. cerramos, Métete al agua, en el agua no vas a poder hablar. cerramos nuestras bocas internas. Bien. Porque, ¿sabéis qué? Llegaron las aguas hasta Nafesh, ¿sí? Me voy a callar. Eso es lo que se hace con Egipto. Pero, ¿qué se hace con Amalek? Lo contrario, ¿sí? ¿Qué es lo que le dijo Mordejai a Esther? Mordejai le dijo a Esther, dijo, "Ki maharesh taharishi baet azot", porque si te callas en este momento, rebach ve'atzalá yamot la Yehudim min makom acher. La salvación vendrá de otro lugar. Aharesh taharishi, taharishun. Es decir, con Egipto, atem taharishun. A Esther que le dijo, no te calles. Tienes que ir a ver al rey, tienes que actuar, tienes que hacer. Porque si no, ¿sabes qué? La salvación vendrá de otro lugar.
Muy bien. Yo tampoco. Y de otra manera. Vendrá de otro lugar entero. Que Hashem busca otra forma de Claro. salvarte, de salvar al pueblo. No te necesita Hashem. Para no quitarle el Entonces- mérito a Esther, para que ella tuviera el mérito de Claro, intervenir. claro. Mordejai le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué Hashem te puso aquí? A lo mejor te puso para esto. Y si tú te callas, ¿sí? No es... Contra Amalek no se lucha en silencio. Bien. Clarito contra qué lucha. Eso es justamente lo que te iba a decir. ¿Contra quién luchamos? ¿Contra quién luchamos? Luchamos contra Amalek. Claro. Porque, ¿qué es lo que hacen ellos? Sí, justifican el mal. Justifican su mal en nombre de Allah. En nombre de su interpretación. Es decir, el mal que yo hago no es mal. ¿Por qué? Porque Dios me permite hacer esto. Totalmente. Es su interpretación. Degollar a mujeres y quemar a personas y hacer violar y tal, no sé qué, no es malo. ¿Por qué? Porque Dios me permitió que lo haga. Sí, ellos ven arriba. Esto es terrible. Por eso es mucho Bien. más complicado. Entonces, ¿cómo se vence a la situación que tenemos ahora? Actuando y rezando. Actuando, luchando. Pero ¿sabes qué? Yo estoy aquí. Pero contra los que no invocan, Hashem, pero que sí están como las ranas haciendo mucho ruido, están teniendo misterio. Con También- sociedades También, depravadas. seguro. ¿Y sabes qué? Y- ¿Sabes qué, en qué pienso cuando me hablas de esto? ¿Sí? Hubo un dirigente en el mundo que maldijo a Israel. Sí. ¿Y qué le pasó? Sí, a tener con ese punto ese, ¿no? El turco. Yo estaba pensando antes incluso. Venezuela, Chávez. de Venezuela. Chávez maldijo a Israel. Sí, además, Sí. no sé qué dijo dónde empezó. Y murió. Desde mis entrañas, dijo, entonces entró Tuvo un en las cáncer. entrañas. Bien. ¿Qué es eso? Eso es Egipto. Por eso te digo, entonces, realmente yo siento que están los dos. Bueno, pero ahora estamos frente a una realidad que es que estamos en guerra física. Pero que Están las luchando. ranas estas Esa- hacen tanto ruido que también sacan la gente de su capacidad de escuchar a Kadosh Baruj Hu, Seguro. escuchar Totalmente. la voz interna y lo que Hashem está esperando en nosotros, porque hay tanto ruido, tanto, Y eso, tanto. y eso es lo peor, porque hay muchos musulmanes que igual no creen, por ejemplo, en que es Alá el que justifica las faltas. Sin embargo, el ruido no les hace escuchar a las personas que les damos otra interpretación. Entonces, es terrible, es terrible. Pues solamente, Porque no es un porcentaje tan alto el que creen, o sea, que creen Sí, que sí. Alá es un porcentaje bajo, por eso se llaman los extremistas y los fundamentalistas. pero es totalmente. La cuestión es así. Para ir cerrando el tema, bien. Por un lado, dijimos, es Amalek, hay que luchar. ¿Sí? Pero yo estoy aquí. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Yo soy Esther. ¿Qué hizo Esther? Rezar. Entonces nosotros, que no estamos en el frente, ¿sí? Nuestra tarea, ¿cuál es? Rezar. ¿Sí? Es Moshe. Sus manos miran al cielo y nosotros miramos al cielo. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Uno no mira al cielo. ¿Qué piensa todo el mundo? ¿Por qué miro al cielo y rezo? ¿Verdad? No. La halajá dice que cuando uno reza no levanta los ojos desde el cielo. Baja los ojos al corazón. Levanta su corazón al cielo y sus ojos miran para abajo. ¿Sí? Cuando ocurre esto con Moshe, preguntan los sabios y dicen, ¿y qué? ¿Y las manos de Moshe luchaban y las manos de Moshe perdían? Que no. Cuando los hijos de Israel miraban las manos, ponían su corazón en su Padre del cielo y entonces Hashem nos ayudaba a ganar. Bien. Hay otro episodio similar en la historia, un poquito más adelante, en el desierto. El pueblo de Israel viene y se queja del man. Dice, hay este pan seco, que ya estamos cansados de él, todo el día comiendo. En Egipto teníamos de todo lo bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué viene? Hashem y manda al pueblo a las víboras ardientes, serpientes venenosas, ¿sí? Y todo el que le mordía se moría. Bien, ¿qué le dice Hashem a Moshe? Haz una serpiente de cobre y ponla en un palo, y todo el que mira a la serpiente vivirá, y todo el que... Sí.
Y preguntan los sabios, ¿y que la serpiente da la vida y la serpiente quita la vida? ¿Sí? ¿La serpiente qué es? Nachshon. Nachshon, ¿qué es la serpiente? No miras a la serpiente, miras a la base de la serpiente, al origen de la serpiente. Miras a lo esencial. ¿Sí? ¿Qué es lo esencial de la serpiente? De Nachshon, salta. Encamínate a... Pon tus esperanzas en quien tiene, en el que te va a dar la respuesta. ¿Sí? Cuando sea el momento de luchar, lucha. Cuando sea el momento de rezar, reza. Bezrat Hashem, que tengamos la fuerza de luchar. También aquí tenemos nuestros frentes abiertos, que podamos luchar sabiendo en quién ponemos nuestras esperanzas y nuestra fuerza y de dónde viene toda esa fuerza. Que escuchemos Bezrat Hashem, buenas noticias, que tengamos paz en Israel, que todos los enfermos, los heridos y todas las personas que están en dificultad salgan de ello. Y Bezrat Hashem, que escuchemos pronto buenas noticias de todos los cautivos que puedan regresar a sus hogares. Y entonces ahí tendremos una nueva apertura del mar, ¿sí? Y veremos cómo nuestros enemigos y nuestros opresores quedan atrás de Bezrat Hashem. Shabbat Shalom. Excelente.